Muy buenas tardes a todos y a todas. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto de la Oficina de Capacitación en esta oportunidad para presentar un tema muy interesante sobre el estudio de pesquisa screening del cáncer de mama. Me encuentro acompañada del doctor Nelson Raúl Colmenares López, médico especialista en diagnósticos por imágenes, quien va a acompañarnos en esta oportunidad para nuestra ponencia. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. De verdad, bueno, siempre es un honor recibir la invitación de capacitación y del hospital en general para seguir nuestras capacitaciones en diferentes áreas. En este momento, en esta hora, nos toca hablar sobre cáncer de mama, tema bastante importante, es de vital importancia para todos los países, igual, bueno, para la región, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los estudios de screening o pesquisa para cáncer de mama. Pero antes de eso vamos a ver algunas generalidades acerca de la glándula mamaria. Ok, entonces tenemos en cuanto a la anatomía que las glándulas mamarias se encuentran en la parte superior del tórax y ellas son generalmente asimétricas. Eso es bueno tenerlo en cuenta porque no se deben alarmar de que un seno es más grande que otro o está uno un poquito más alto que otro. Esos son variantes normales y igual que nuestra cara y cualquier parte de nuestro cuerpo, no somos totalmente simétricos. Siempre hay algo diferente en un lado, en el otro. Igual pasa con la mama. La anatomía de la mama es relativamente sencilla. Vemos que es una forma cónica. Va a tener la piel, luego el tejido celular subcutáneo que en la mama forma parte de los caracteres sexuales secundarios de la mujer y en eso es que se diferencian una mama de la otra, quizás en la cantidad de grasa que tiene una con otra persona. En cuanto a los lobulillos o lo que es la glándula mamaria en sí, básicamente es igual en casi todas las personas, en las mujeres fértiles. Una placa mamaria mide más o menos entre 10 a 17 milímetros. Estos lóbulos que se encuentran en el centro de la glándula mamaria van a tener unos conductitos que van a enviar, digamos, su producto, que es la leche, por estos conductos, se llaman conductos galactóforos, hacia el pezón y cumplir su función, que es para de lactar al bebé. Eso, digamos, es lo más importante. Luego tenemos en la parte profunda el músculo pectoral mayor y la parrilla costal. Entonces, es una anatomía bastante sencilla. Para el caso que nos ocupa hoy, el cáncer de mama, vamos a ver que los conductos y las glándulas. Básicamente, en estos dos componentes se va a presentar el cáncer de mama. Aquí, nuevamente, para ver esquemáticamente el seno, vemos la areola o complejo areola-pezón, los conductos galactófaros y luego los lobulillos. Músculo pectoral, ¿verdad? Lo que son los músculos intercostales al fondo. Y acá va a estar hacia la axila, lo que se llama la cola
de la mama, allí se ubican los ganglios linfáticos, allí drena la linfa hacia estos ganglios linfáticos. Es un área también muy importante de conocer. El ligamento de Cooper es lo que le da la forma cónica a la mama y allí están, pues es como el esqueleto de la mama y allí se ubican los lóbulos mamarios. En cuanto a las lesiones mamarias, ¿qué tipo de lesiones pueden haber allí? Allá podemos tener inflamaciones, traumatismos, secreción láctea anormal, podemos tener nódulos que pueden ser quísticos o pueden ser sólidos. En cuanto a benigno o maligno, ¿no? Lo tenemos aquí de interrogación. ¿Por qué? Porque cuando la mujer se toca quizás algo, un nódulo, algo anormal en su glándula mamaria, quizás viene a su mente de una vez, esto es algo malo, tengo algo malo, y muchas veces por ese temor de pensar de que tienen algo malo, no acuden al médico como una negación de que les vayan a decir que tiene algo malo, pero déjenme decirles que la mayoría, el 90% de las lesiones que ocurren en la mama son benignas. Eso es algo muy importante de tener en cuenta. El 90% de las lesiones de la glándula mamaria son benignas y son como estas: mastitis, que es inflamación de la glándula mamaria en general; galactorrea, que es la producción de leche fuera del periodo de amamantamiento o del embarazo. Entonces, fuera de estas dos circunstancias fisiológicas en la mujer y está produciendo o está drenando leche, eso se llama galactorrea y no es normal. Generalmente tiene una causa hormonal a nivel de la hipófisis. Tenemos la ectasia ductal. En la ectasia ductal lo que ocurre es que se dilatan esos conductos y generalmente sale un líquido claro amarillento. También generalmente es benigno y lo que se hace es un estudio citológico de la secreción. Los nódulos, como había dicho anteriormente, pueden ser quistes, que son como bolsitas de aguas. Tenemos los fibroadenomas, que ya son unos nódulos sólidos, y los lipomas también son sólidos, pero su contenido es totalmente de grasas. Todas estas lesiones son benignas. Ahora, el cáncer, en cuanto a cáncer, vamos a tener dos tipos. Como les dije, el cáncer ductal, ¿verdad?, el que se produce acá en los conductos, y el cáncer lobulillar, que es el de los lóbulos. El más frecuente es el cáncer ductal, más frecuente. Más o menos está entre el 85% de los tumores de mama o de cáncer de mama son ductal, cáncer ductal. Y un 15% el de los lóbulos o lobulillar. Ahora, el ductal lo vamos a dividir en dos, igualmente al lobular. El ductal puede ser in situ. In situ es cuando está confinado al conducto solamente, prácticamente a la membrana basal del conducto, y solamente podemos verlo por estudios como la mamografía, y el carcinoma ductal in situ lo diagnosticamos nosotros en un 5%. ¿Pero por qué? Porque generalmente la persona no acude a los controles
normales o periódicos que debe tener, y generalmente cuando la persona va al médico es porque ya se toca una masita y allí ya el cáncer deja de ser, de estar in situ, generalmente ya es invasivo. Por eso el carcinoma ductal lo diagnosticamos más o menos en un 80%. O sea, de todos los tumores ductales, el 80% son invasivos, un 5% es in situ. Pero digamos, la meta que nosotros debemos tener es diagnosticarlo en esta primera etapa, in situ. Porque cuando es in situ, el cáncer es totalmente curable, 100% curable. Ya cuando se diagnostica invasivo, digamos, su morbilidad, su mortalidad ya varía y aumenta. En cuanto al carcinoma lobular in situ, también es poco frecuente diagnosticarlo, un 5% aproximadamente, y el lobular invasivo es un 10 a 15%. La diferencia de estos tumores también es que el ductal generalmente es más, digamos, más suave o más benigno que el lobular. Generalmente sucede así con los tumores, con los cánceres. Cuando son más raros, generalmente son más agresivos, más invasivos. Ok, otras consideraciones que debemos tener en cuanto al cáncer de mama es que ocupa el primer lugar de cáncer de mama en las mujeres, ¿no? Por digamos, por todas las causas de cáncer en las mujeres, el primer lugar lo ocupa el cáncer de mama. Luego le sigue el de cuello uterino y acá en Perú y especialmente en la zona de la selva está en tercer lugar el cáncer de estómago. Serían los tres principales cánceres que hay en el Perú en cuanto a lo que es la estadística, ¿no? En cuanto a la causa de muerte, el cáncer de mama ocupa la segunda posición. Es la segunda causa de muerte por todos los cánceres, porque la primera causa de muerte es el cáncer de cuello uterino. O sea, es más mortal el cáncer de cuello uterino, a pesar de que el cáncer de mama es el que ocupa el primer lugar. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que el cáncer de mama tiene bastante chance de curación, mucho más que cualquier otro tumor. Entonces, los índices de mortalidad por cáncer de mama han ido en aumento. Esto, bueno, se debe a que ha crecido también más la población, al crecimiento de la población y quizás a los cambios de hábito también en las mujeres. Quizás, bueno, hay hábitos que no se tenían anteriormente y ahora con la igualdad de género, con todas esas cosas, se ha equiparado entonces el cáncer de mama, ¿no? La incidencia ha aumentado. Se dice que son 42 por 100.000 habitantes y aproximadamente tenemos 5.000 casos nuevos por año en el Perú. 5.000 casos nuevos por año, que es una cantidad bastante alta. Más o menos 2.000 mujeres mueren al año por cáncer de mama y la detección del cáncer generalmente se realiza a partir de los 25 años y el 50% se diagnostica en etapas avanzadas, en la etapa 3 o fase 4. Y detectado precozmente, el 95% es curable. Esto es importante tener entonces en cuenta estas consideraciones, sobre todo la última, detectado precozmente es 95% curable. En cuanto a los factores de riesgos para tener cáncer de mama, está la edad. ¿Por qué?
porque el 30,1% se presenta en mujeres mayores de 40 años, entre 40 y 49 años. Y el 44,5% ocurre en mujeres de 50 a 69 años. Es decir, que después de los 40 años, casi el 80%, 85% de los tumores se presentan en estas edades, por encima de los 40 años. El sexo. ¿Por qué coloco sexo cuando hablo de cáncer de mama? Bueno, porque a los hombres también les puede dar cáncer de mama. Es muy raro, pero puede ocurrir. Entonces, esos son factores que no son modificables. Pues somos hombres, somos mujeres, y a las mujeres pues le da más cáncer de mama, a los hombres en una muy baja incidencia, pero ocurre, y cuando ocurre también son más agresivos en los hombres. Entre los factores genéticos es muy importante. El cáncer de mama es uno de los cánceres que tiene mayor conexión con la genética, por eso es importante saber de nuestros antepasados, sobre todo las mujeres, si su mamá o su abuela o las mujeres por la línea materna han tenido cáncer de mama, porque es bastante transmitible, tiene un factor genético. Se dice que una mujer que tiene cáncer de mama, sus hijas, si tiene 5 hijas, probablemente 2 puedan tener cáncer de mama. En cuanto a la raza, es más frecuente en las mujeres blancas, y la nuliparidad, es decir, mujeres que no tienen niños y que probablemente no pueden tener niños, son más propensas a tener cáncer de mama. Ahora, factores de riesgo que podemos modificar: el uso de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales también tienen un riesgo de aumentar la incidencia de cáncer de mama, pero podemos modificarlo si la mujer tiene otros factores de riesgo asociados. Es mejor que no use anticonceptivos orales, y allí tiene que hablar con su médico, y el ginecólogo debe estar muy pendiente de esto para indicarle otra medida, otra forma de planificación familiar. La terapia de reemplazo hormonal también es muy importante saber si la mujer tiene antecedentes por la línea materna de cáncer de mama. Me refiero a línea materna porque la línea paterna no se toma en cuenta. No se toma en cuenta si la mamá digamos, la mamá del padre, ¿verdad? En este caso de la mujer, tuvo cáncer de mama, no influye, pues no se toma en cuenta, solo es por la línea materna. El hecho de no amamantar, hay mujeres que por alguna razón, por enfermedad o porque lo deciden voluntariamente, no amamantar, tienen más riesgo de tener cáncer de mama. Es decir, que amamantar previene para no tener cáncer, ¿no? Eso lo podemos modificar con las campañas que se hacen de educación, el hecho de estimular la lactancia materna. El consumo de alcohol, como decía, en cuanto a que la incidencia ha aumentado, quizás tenga que ver en el aumento del consumo de alcohol en las mujeres, que eso ha ido aumentando a través de los años, la incidencia digamos, de consumo de alcohol en la línea femenina, que normalmente pues los hombres eran los que más consumen alcohol, pero hoy en día se ha hecho casi que una línea similar. En cuanto a lo que es la alimentación, los que tienen alimentación con grasas saturadas y muchas carnes rojas,
también se han colocado como factores de riesgo. Y eso lo podemos cambiar también en nuestros hábitos alimenticios, comer carne de grasas que no sean saturadas, comer carnes blancas, pollo, pescado, o quizás tenemos la opción también de ser vegetarianos. Se dice que los vegetarianos tienen muy baja incidencia para tener cáncer de mama y cualquier tipo de cáncer. El sedentarismo también. Es decir, que hacer ejercicio previene para el cáncer de mama. De hecho, las mujeres que compiten en alta competencia, digamos, vóley, fútbol, atletismo, pero ya de alta competencia, es muy raro que esas mujeres padezcan cáncer de mama. A pesar de que se retiren de la profesión, generalmente quedan como protegidas en el tiempo. En cuanto a los métodos diagnósticos, vamos a tener primero el autoexamen mamario. El autoexamen mamario es muy importante porque puede detectar hasta el 65% de los tumores, y allí es importante pues que las mujeres realicen esto periódicamente. Generalmente se recomienda una fecha específica, no muy cercana al periodo menstrual, porque generalmente cuando estamos la mujer está en ese periodo o está en ovulación, puede tener cierta sensibilidad en la mama, dolor, pequeñas inflamaciones. Entonces se puede buscar un día, quizás una semana antes de que le venga el periodo, puede realizarse allí su examen mamario. Allí va a buscar irritación o hendiduras, dolor o retracción del pezón, enrojecimiento de la piel o secreción distinta a la leche materna. Debe colocarse frente a un espejo, elevar sus brazos y ver cómo sus senos se deben mover más o menos simétricamente, teniendo en cuenta que ya deben conocer si hay alguna diferencia en un seno y otro que esté dentro de lo normal. Si ven algo anormal nada más a la vista, ya es motivo para acudir al médico. Lo otro es la palpación, que debe ser siguiendo el sentido de las agujas del reloj y de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Es decir, pero deben escoger una de las formas para que no dejen ninguna zona sin evaluar. Deben hacer una pequeña presión en lo que es en el área de la areola y pezón, buscando salida de secreciones anormales, y palpar la región axilar, porque la mayoría de los tumores malignos se ubican en esta zona, en lo que se llama cuadrante superexterno de la mama o cola de la mama, y buscando también ganglios, adenopatías. Entonces, esta zona es sumamente importante evaluar. También ven que es acostada, porque acostada también van a cambiar de posición algunas, de repente alguna tumoración que sientan, van a ver si es móvil o si es fija, si es blanda, si es dura. Todas esas cosas son muy importantes. En cuanto a la mamografía es el gold estándar, es decir, la mamografía es el examen por excelencia para el screening mamario. ¿Por qué? Bueno, porque puede detectar hasta un 85% de los tumores, la mamografía. Y hoy en día, con lo avanzado de la tecnología, puede estar por encima del 85%. Nos pudieran decir que la mamografía es peligrosa por la radiación. Hoy en día, con los mamógrafos,
de alta resolución, se dice que una mujer puede hacerse 1000 mamografías en su vida y no tener ningún riesgo radiológico. ¿Por qué? Porque la radiación que emiten los mamógrafos es sumamente baja. Entonces, no hay ninguna contraindicación realmente para hacerse una mamografía, solo que por normas internacionales y para evitar cualquier daño secundario, se recomienda que sea a partir de los 35 años, la primera mamografía. Si esa mamografía sale normal, la segunda mamografía debe hacérsela a los 40 años, es decir, 5 años después. Y luego de los 40 años, entonces debe ser anual. Debe ser anual. Y no importa, pues, que de los 40 a los 80 años, ¿verdad? Van a ser 40 mamografías. Está muy por debajo de del número hasta las 1000 mamografías que se pueda realizar una mujer. Entonces, no tenerle miedo a la mamografía por causa de radiación, porque la radiación es sumamente baja. Estos son los equipos, más o menos, todos se parecen. Tenemos una bandeja compresora. Tenemos también aquí una bandeja que es la que tiene una plataforma para soporte de la mama. Se hace una compresión que es ligeramente molesta, se va a sentir la presión en el seno. Claro, hay que tener en cuenta lo que les dije, buscar para hacerse el examen mamario el tiempo, ¿no? En cuanto al mes, que tengan menor síntoma a nivel de la mama. O sea, si sienten que tienen dolor periódico antes o en el periodo de la menstruación o de la ovulación, entonces deben esperar el momento en que ya cese ese dolor para que no sea tan molesta. Porque realmente las mujeres refieren que no duele, pero sí se siente una presión. Eso es normal. Esta es una imagen de una mamografía, más o menos lo que uno puede evaluar allí, así se ve. Y acá a grandes rasgos podemos ver una lesioncita redonda, bien definida, con un halo hipodenso. Esta es una lesión benigna, probablemente un fibroadenoma o un quiste simple, un quiste mamario, pero la mamografía solo nos dice que hay un bultito allí y que tiene todas las características de benignidad. Ya después eso hay que seguirlo estudiando con otro método para saber si realmente esto es un quiste o es un nódulo sólido. ¿Y qué es ese método que nos va a permitir saber si ese nódulo que vimos anteriormente era un quiste o era una masa sólida? Pues el ultrasonido. Entonces el ultrasonido es un método complementario de la mamografía. Es sumamente importante saber esto y vemos muchas indicaciones de muchos médicos que le indican a las mujeres ultrasonido cuando ya están en edad por encima de los 35 años, le indican ultrasonido y posteriormente la mamografía. Eso no debe ser así. Primero debe ser en las mujeres mayores de 35 años la mamografía y posteriormente a la mamografía debe hacerse la ecografía y el que hace la ecografía debería tener conocimiento de la mamografía. O sea, debería ver la mamografía
si no es un médico radiólogo, generalmente es un ginecólogo, debe tener conocimiento de lo que es la mamografía, más o menos de qué lesiones, para que se pueda hacer una ecografía guiada, buscando, sabiendo lo que va a buscar. Entonces, el ultrasonido es una herramienta muy importante porque no emite radiación, se puede hacer a cualquier edad, en niñas, en recién nacidos, adolescentes, pero como pesquisa es a partir de los 25 años el ultrasonido. Pero hay que tener, hacer la diferencia que el método de elección para pesquisa es la mamografía. ¿Okay? En cuanto a su utilidad fundamental, es esta que nos permite decir si una lesión es sólida o es quística. Entonces aquí vemos una glándula mamaria prácticamente normal y esta es la ecografía de esta misma paciente. Son imágenes totalmente diferentes una de la otra, o sea, un método totalmente diferente, ¿no? Pero son complementarios entre sí. Lo que nosotros podemos ver en la mamografía lo complementamos con la ecografía. Voy a regresar aquí atrás. No tengo un ejemplo de un cáncer de mama en etapa inicial, que generalmente lo que nosotros vemos son calcificaciones menores a 2 milímetros y que son calcificaciones de diferentes formas. Esas le llamamos microcalcificaciones. Normalmente no se ven en la ecografía. Por eso es la importancia de hacer una mamografía primero, porque yo puedo tener este ecosonograma normal. No quiere decir que esta paciente no pueda tener unas microcalcificaciones, porque no las va a detectar el ultrasonido. Por eso entonces debe hacerse la mamografía, que sí va a detectar microcalcificaciones menores a 2 milímetros. Acá vemos una lesión por ultrasonido que es redondeada, que puede, como la que vimos en la mamografía, no sabíamos si era sólido o quístico. El ultrasonido nos dice, este es un quiste simple, que es totalmente negro, oscuro, con, digamos, un reforzamiento posterior a la lesión, es decir, se ve blanco hacia abajo, como que alumbrara hacia abajo. Esas son características de benignidad. Esto es un nódulo sólido, digamos que es consistencia como músculo, como la carne, pero es un nódulo bien definido, ¿verdad? Bordes bien precisos, y su diámetro mayor va paralelo a la piel. Tiene todas las características de benignidad. Probablemente esto se trate de un fibroadenoma. Aquí estarían en grandes rasgos lo que serían los signos de benignidad por ecografía: bordes bien definidos, márgenes regulares, las lobulaciones grandes y una estructura interna homogénea. En cuanto a los signos de malignidad, en la ecografía ya vemos un nódulo que el diámetro mayor es perpendicular a la piel. Ya allí es un signo de sospecha. Lo otro es un patrón heterogéneo. Se ven zonas oscuras, unas zonas más grises, y los contornos son también mal definidos. Hay lobulaciones más pequeñas y espiculaciones. Bien, más o menos con esto hemos dado un paseo, ¿no?, por las principales herramientas de screening de cáncer mamario, que son 3. Uno es el autoexamen mamario. El segundo
y, digamos, el método por excelencia para detectar cáncer de mama, la mamografía, y el tercero, el ultrasonido, que siempre va a ser complementario a la mamografía. Entonces, por su atención, quiero darle las gracias a todos, y si hay alguna pregunta, en este momento vamos a dar un tiempo para responder. Gracias, doctor Colmenares. Realmente excelente ponencia. Nos ha dado a conocer de manera, diría yo, hasta bastante puntual sobre el estudio de cáncer de mama. Una de las patologías muy frecuentes, muy dadas en sexo femenino. Y bueno, pues, y mucho todavía existe tabú sobre cómo hacerse los exámenes y las radiaciones y la edad inclusive, en qué momento hacerse el examen. Bueno, tenemos alguna pregunta. Doctor, muy buenas tardes. Una consulta. ¿El implante mamario, las siliconas, puede producir cáncer con el pasar de los años? Realmente no está demostrado pues, en ningún estudio que los implantes predispongan al cáncer de mama. Lo que sí tienen los implantes más bien es que producen otro tipo de condición, que serían las inflamaciones, la mastitis, pueden haber granulomas, traumatismos de ese implante, o se infectan las infecciones. Y otra cosa muy, digamos, relativamente frecuente es la rotura del implante. Eso son las complicaciones que traen los implantes. Y la otra cosa que hay que saber es que los implantes tienen una vida media, generalmente 10 años, con los implantes modernos. Quizás puedan dejarse también un poco más de tiempo, pero esa es más o menos el tiempo que deben ser cambiados, ¿no? O renovados. Pero no hay ninguna asociación entre implante y cáncer de mama. Muy bien, no sé si tuviéramos alguna pregunta más. Bien, entonces agradecemos a cada uno de ustedes por su participación, agradeciendo también al doctor por el excelente tema. Entonces quedamos con ustedes hasta la próxima semana. Recordándoles que esta semana, por favor, fin de semana, es el domingo, celebramos el Día de la Amistad. Recuerden ustedes el distanciamiento, el uso de mascarillas, lavado de manos y sigamos cuidándonos a todos. Que tengan ustedes un bonito fin de semana. Gracias. Hasta luego.